Reporte 100. Y ya tenemos en la línea al expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, José Fidel Ramírez, quien nos va a platicar de los cambios, de la miscelánea fiscal 2022 y los cambios que están en el SAT. Buenos días, José Fidel. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. De los cambios que nos están volviendo locos a muchos, que nos traen bastante preocupados a unos, con mucha incertidumbre a otros. Cuéntanos, José Fidel, de cuáles son los principales cambios fiscales que entraron en vigor a partir de este enero y de los cuales pues tenemos que poner mucha atención todos. Sí, gracias. Mira, ciertamente, como lo dices, hay cambios importantes en regímenes fiscales, en facultades de la autoridad, en otras obligaciones nuevas que hay que cumplir. Vamos a decir, teníamos algún tiempo en que las novedades fiscales pues no eran tantas para un año, ¿no? A veces era un solo aspecto lo que cambiaba, pero ahora sí fueron muchos, dentro de los cambios importantes, pues tenemos un régimen fiscal nuevo, que se llama régimen simplificado de confianza, que en el caso de las personas físicas aplica para actividades profesionales, para actividades de arrendamiento y para actividades empresariales, y que aplica para este tipo de personas que tienen hasta ingresos de 3.5 millones de pesos, pagando pues de una manera, vamos a decir, simplificada sobre el ingreso y no necesariamente sobre resultados o sobre utilidades. Y también hay este régimen simplificado de confianza también existe para las personas morales que van a pagar, que estas tengan ingresos hasta 35 millones de pesos en el año, y que también aquí no pagan sobre el ingreso, sino que pagan sobre el flujo de efectivo, es decir, ingresos cobrados, deducciones pagadas. ¿Qué complicaciones ha traído esto? Que aparentemente se ve como una forma muy sencilla de tributar. Es que los conceptos de exclusión o de no poder ingresar a este régimen son muchos y pues nos encontramos que al estudiar a cada persona, a cada individuo, cada contribuyente que quisiera estar en este régimen, pues no necesariamente tiene esa posibilidad. La autoridad nos dijo, este es un régimen para que tribute más arriba del 90% de los contribuyentes. Sin embargo, las excluyentes que trae o las medidas o los requisitos para poder estar ahí dentro, no cualquiera los cumple. Entonces hay muchas personas que no tienen los 3.5 millones de pesos, pero no van a poder estar en este régimen simplificado, ¿no? Entonces van a quedar en los regímenes que están y digamos que eso es lo novedoso en regímenes fiscales. Por el lado de obligaciones nuevas, pues la que más controversia causó desde que se presentó la iniciativa de la reforma fiscal, era la del registro forzoso, la de inscripción en el registro federal contribuyente forzoso a mayores de edad. Sí, que se vio primeramente como los jóvenes, que ¿no? puso a todos con los pelos de punta, ¿no? Dijeron, yo apenas saqué la credencial y ya me anda agarrando el SAT, dijeron todos, ¿verdad? Se andaban preocupando por ir por el INE y resulta que el SAT ya los estaba llamando. Ya exactamente, no. Sin embargo, no es exclusivamente de jóvenes, de jóvenes de 18 años. Obviamente que el que está cumpliendo 18 años, pues tiene la obligación de estar en el registro federal de contribuyentes a partir de este año, pero porque antes pues no era una obligación, era cuando tú ibas a tener un ingreso es cuando se volvió una obligación, pero si no tenías un ingreso, pues no necesitabas un registro federal de contribuyentes. De hecho, el atributo de identificación de personal era la CURP, ¿no? Básicamente, personas físicas, y ahora pues se vuelve obligatorio. Se vino un tanto controversial porque decía, me vas a obligar a estar en el registro federal de contribuyentes, ¿qué pasa si no voy? Pues el código nos dice que te multan, ¿no? Si tú estás obligado a estar en la RFC, pues tú tienes 30 días para la inscripción. No lo haces, pues entonces vendría una sanción. Después vino ya, como quedó redactado, es que se iban a inscribir sin obligaciones, ¿no? Entonces, por ese lado, atenúas un poco, pero la obligación existe. Ya en esta semana o la semana pasada, vamos a decir claramente, la autoridad dice, voy a invitar a la inscripción, pero no voy a multar. Sí, pues esto llegó a través de un comunicado. Así como que ahora sí, si quieres.
Sí, no, es que sí vas a querer. O sea, es que tienes forzado, que querer. Pero no va a ser exacto, porque es una obligación, entonces es forzado, es forzoso la inscripción, más no la autoridad va a ejercer su facultad de sancionar. Lo que va a hacer es invitar y que básicamente lo tengan. Pero al decir mayores de edad, ojo, no se trata únicamente de los muchachos que estén en ese rango, o sea, hombres y mujeres en el rango de entre 18 y 19 años, no, para nada, o que estén cumpliendo los 18 años en estos días, no. Al decir un mayor de edad, también puede implicar una persona de tercera edad que no tiene RFC en este momento, sí, porque nunca lo necesitó. Que ha vivido toda su vida a gusto, sin voltear a ver al SAT, que dice, no, yo al SAT no le debo nada, y que de pronto le están diciendo, hey, no nomás son los de 18, tú también. Exactamente, se interpretó de la manera así, es que el mayor de edad es el de 18, no, pues ese es el de a partir de 18. Ok. ¿Sí? Y pues eso también pues ha causado esos comentarios, pues también causaron digamos un poco de inquietud en otras personas que no lo tienen, ¿no? Pero lo raro por otro lado también es que en el mismo código viene una disposición que habla de que si en 5 años tú no has manifestado ningún tipo de ingresos, la autoridad fiscal tiene la facultad ahora de cancelar el RFC, ¿no? Entonces imagínate un joven de 18 años que se inscribe en el registro federal de contribuyentes y por allá a los 5 o 6 años no ha manifestado ningún ingreso, ahora la autoridad le va a cancelar el registro federal de contribuyentes y decimos, bueno, pues cuál es el sentido de por un lado forzar el RFC y por otro lado pues también forzar una cancelación de RFC si aparentemente no ha manifestado ningún tipo de ingreso, ¿no? O no tiene ningún ingreso registrado en la base de datos del SAT, porque ahora todo se va a la base de datos del SAT, y de ahí es de donde la autoridad está tomando este tipo de decisiones de cancelar, de suspender, de mandarnos también invitaciones a corregir supuestas inconsistencias fiscales, que al momento también de hacer el estudio, que eso es lo que está, digamos, lloviendo en la última semana, donde están llegando una serie de invitaciones a corregir una situación fiscal, y estoy hablando de personas físicas y morales, donde les dice, oye, pues es que yo veo, según los FDIs, que hablando del comprobante fiscal, pues tú me debiste haber pagado tanto de impuestos y me pagaste tanto, entonces hay una supuesta diferencia. Sí. De momento lo están manejando como casos de aclaración, pero son actos de molestia. O sea, ¿qué pasa si no los atiendo? Pues ya va a venir a lo mejor una invitación fuerte, ¿no? Ya un oficio, ya no un simple correo de invitación. Que ya no suena invitación, que ya no suena invitación, ya le da miedo a uno abrir el correo, ¿no? De hecho sí, y esa es la verdad es una invitación, ¿no? También al público y a todos nosotros, a que si tenemos mensajes en el buzón tributario, pues lo estemos revisando. Así es. Hay dos tipos, ¿no? Unos que te hablan de mensajes, te dice, tienes un mensaje en el buzón, ese mensaje en el buzón puede ser un simple recordatorio de algo, ¿sí? Pero también pueden venir estas invitaciones a aclarar, por lo tanto hay que revisarlo y finalmente revisar que sea correctamente algo que no tiene efectos, ¿sí? Pero también de repente nos llegan estos correos que dicen tienes un acto en el buzón tributario. Esos actos ya son oficios formales que te pueden indicar que existe, que es un requerimiento, que si no lo atiendes, pues sí te puede tener un costo, sí, o se puede tener una multa si no se atiende debidamente. Entonces, ese tipo de situaciones, pues sí vamos a tener que estar atentos. Como bien dices, pues hay nervios, sí, hay nerviosidad en los momentos y incertidumbre cuando dices recibo un mensaje, y a veces la mayoría los abrimos y dicen, pues te invitan a cumplir obligaciones que a veces ya están cumplidas, pero igual llegan, y bueno, pues haces caso omiso, pero estamos seguros de que pues son cosas que ya se omiten, ¿no? Finalmente. José Fidel, también una de las dudas más recurrentes ahora con la nueva miscelánea fiscal y que nos han hecho llegar es la forma de llenar las facturas. Es decir, ¿se puede usar todavía el régimen anterior o ya es obligatorio pues hacerlas con el nuevo formato? Sí, bueno, eso también fue un cambio importante. También es un cambio al Código Fiscal, donde nos habla que ahora se piden más datos para efectos del llenado de facturas. Estamos en ese periodo de tregua, ¿sí?
donde todavía puedes emitir los comprobantes con los parámetros que teníamos hasta el 31 de diciembre pasado, sí, que era la versión 3.3 del CFDI, o del comprobante fiscal digital por internet. Y actualmente pues ya también tenemos, digamos, conviviendo la versión 4.0, y esta versión 4.0 implica que pues para emitir una factura hasta el año pasado pues necesitábamos nada más colocar el RFC del emisor y del receptor. No eran necesarios ni la razón social, ni el nombre, ni la denominación. Ahora sí son obligatorios, empiezan a ser obligatorios, pero a partir del 1 de mayo nos dan 4 meses. Nos dan 4 meses para que, digamos, entendamos, ¿no? O podamos empezar a emitir estos comprobantes, sin que tengamos sanciones si hay fallas, ¿no? Porque si empezamos a fallar, seríamos acreedores a una multa, una sanción. Tenemos tiempo para aprenderle, ¿verdad? Para adaptarnos a los nuevos formatos. Sí, porque les cuento que la Gaby Medina quiso hacer una factura hace unos días y de pronto entró a querer hacer la factura y versión 4.0 o versión 3.3. Casi agarro la computadora y la aviento así como si fuera del diablo, ¿no? ¿De qué me están hablando? ¿Qué es esto? Entonces, todavía tenemos tiempo de aprender, todavía tenemos tiempo de actualizarnos y pues sí es algo complicado, que viene y de lo cual pues tenemos que informarnos porque luego nos llegan estas invitaciones, como decías, y no sabemos ni por qué ni de dónde, o sí sabemos, pero lo estuvimos dejando, lo estuvimos postergando. ¿A qué nos puede llevar estar postergando este tipo de situaciones, de adentrarnos ya a las novedades, pues? Por ejemplo, esta de las facturas canceladas también, que es otra novedad. Sí, el problema de no adentrarnos o de dejarlos al final es aumentar el riesgo de error, ¿sí? Y que ese error pues nos cueste, ¿sí? Y dentro de estos nuevos requisitos para emisión de facturas, pues también están estos requisitos nuevos para cancelarlas, no solo de emitirlas, sino también hay un cambio en la cancelación, donde pues necesitamos expresar los motivos, ¿sí? Es decir, antes yo cancelaba una factura y algunas de ellas pues no le expresaba nunca el motivo, y simplemente cancelaba y decía, oh, está incorrecta esta operación, y la cancelo. Sí. Ahora para cancelarla, tengo que expresar el motivo. Obviamente tengo que si quiero cancelar una factura, la tengo que someter al rechazo o a la aceptación de mi receptor, sí, del receptor. Le tengo que enviar, se le envía automáticamente cuando quiero cancelar un aviso a través del buzón tributario, donde le dice, bueno, pues hay una factura que se debe de cancelar. Si yo no estoy en contacto con ese cliente, pues el cliente puede decir, pues no acepto la cancelación, y este comprobante se queda vigente, ¿no? Si yo le digo a mi cliente, oye, pues te voy a sustituir un CFDI porque tiene error el original, pues te envío el corregido y te digo que voy a cancelar el anterior, ¿no? Entonces, el detalle está que ese procedimiento, también puesto a disposición del receptor, pues implica una comunicación más cercana, ¿no? Tratan de proteger también una mala práctica de que a muchas personas han estado cancelando comprobantes cuando realmente sí se llevaron a cabo las operaciones, ¿no? Entonces también viene de situaciones desagradables donde alguien se encontraba con que una factura que la consideró como un gasto, pues estaba cancelada. Viene una revisión de la autoridad y le dice, pues no tienes un comprobante, está cancelado. ¿Y para esto también habrá prórroga o no? ¿O esto ya se tiene que aplicar? No, también estamos dentro de este periodo de prórroga de unos cuantos meses, nada más para efectos de empezar a expresarlo, ¿no? O sea, obvio, de la obligación de hacer esta mención de los motivos ya está. Sí. Los errores que tengamos no son sancionables en este periodo, de momento, ¿sí? Pero cuando se nos termine la tregua, les digo, entonces llegamos a ese punto donde si no aprendo en este tiempo,
si no expreso motivos o los expreso incorrectamente, entonces a partir de que se termina esta tregua, este periodo de transición, pues entonces sí voy a ser sancionado. Entonces sí vamos a tener problemas. Mira, por acá tenemos mensajes. Sí. Gus nos dice, buenos días, el SAT hace deliberadamente enredosos sus sistemas para que nos equivoquemos, dice. Existe una estrategia malintencionada para ello. ¿Qué opinión te merece lo que nos dice Gus? ¿Tú crees que es así o que en realidad están haciendo las cosas para facilitarnos las cosas burocráticas y del diablo que dice mucha gente que son del SAT? Sí, el detalle es que yo comparto también ese sentimiento, en el sentido de que la autoridad nos expresa y nos dice, pues vamos a facilitar, ¿no? Vamos a utilizar la tecnología para facilitarnos la vida. Lo que nos encontramos son procedimientos a veces muy complejos, ¿sí? Y que la autoridad nos vende a veces la idea de que se utilizan esto como una facilidad tecnológica, vamos a decir, pues antes teníamos que mandar imprimir las facturas y cosas por el estilo, pues ahora nos evitamos aparentemente eso. Sin embargo, los procedimientos no son sencillos. Siempre nos ha dicho la típica frase es que no necesitas un contador para poder ayudarte en estas cuestiones en tu negocio, y resulta que la realidad, pues al pequeño, mediano contribuyente, incluso los más grandes también, pues no les es fácil hacer sus propias facturas. Así es. Pues necesitamos forzosamente reforzar siempre el conocimiento, pero digamos que la profesión de los contadores siempre ha estado más apegada a este tipo de especialización para poder auxiliar a un empresario, un pequeño empresario, profesionales y todo lo demás, para que puedan realizar esto con las menores fallas posibles. Digamos que somos los que, por la naturaleza de nuestra profesión, necesitamos volvernos expertos en esto para poder orientar a los demás. Así porque solamente el empresario, el pequeño, el mediano, incluso el grande, te puedo decir, no puede perder tanto tiempo valioso de sus operaciones que le generan ingresos y utilidades en estar metidos 20, 30 horas tratando de entender cómo hacer un CFDI, ¿no? La verdad es que es casi imposible, porque pues son tiempos productivos también. Oye, y ahí va el llamado, por favor, obviamente a todos los contadores que también se metan, se informen, le estudien, porque luego en lugar de ayudar terminan afectando, ¿verdad? Que también le metan ganas, porque al final la gente confía en ellos, y pues la realidad es que muchas veces el contador te saca de unas muy complicadas y a veces te mete en otras más complicadas. Pero bueno, muchísimas gracias, José Fidel. Gracias a ustedes, un gusto haber estado. Muchas gracias a José Fidel Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Que tengas buen día y un feliz año, porque todavía se vale, un feliz Día de Reyes. Claro que sí, muy feliz año para todos, excelente 2022. Reporte 100.